Adelante, doctor. Muy bien, sean todos bienvenidos a la sesión ordinaria del día de hoy, jueves 8 de abril 2021 de la Academia Nacional de Medicina. Estuvimos durante la agenda, el ciudadano presidente hizo un resumen de las actividades destacando la progresión y la buena aceptación que seguimos teniendo con los ya 23 boletines de la Academia Nacional de Medicina producidos por la Comisión Ad Hoc presidida por el doctor José Esparza. También anunció que ya se iniciaron los contactos y la estructuración del programa para el 19º Congreso Venezolano de Ciencias Médicas, que lleva por nombre el doctor Francisco Kerdel Vega. Eso va a ser del 16 al 18 de septiembre 2021, modalidad virtual por Zoom, y se ha designado al doctor José Esparza como presidente honorario del Congreso. El doctor José Esparza habló sobre los avances que ha tenido en las conversaciones con OPS, también en representación de la academia, sobre buscando opciones paralelas o en transversal del mecanismo COVAX para mejorar la dotación de vacunas a nivel de Venezuela. También se hicieron contactos con el representante Johnson & Johnson de Centroamérica y para el Caribe, tratando de ampliar ese abanico de vacunas que tanto hace falta en Venezuela. Y también en reunión con el doctor Enrique López Loyo y el doctor José Esparza con el cardenal Porras, Monseñor Baltasar Porras, sobre el papel de la iglesia. Y este domingo próximo la homilía a nivel de todas las iglesias de Venezuela va a ser en respaldo al mecanismo COVAX y de la mesa de negociaciones para que se presionara aún más para la obtención de vacunas en Venezuela. También se les pasó a la conferencia episcopal a través del foro interreligioso en el cual estamos representados por la doctora Isinés Grandaeta, unas indicaciones que solicitaron ellos para leer en cada homilía sobre lo que debe hacerse durante, antes y después de las misas para que la gente aprenda cómo se debe mantener las medidas de restricción una vez que se empiecen a hacer las actividades presenciales, tanto en la Iglesia Católica como en las sinagogas como en los cultos evangélicos. El ciudadano secretario informó sobre las actividades de las entrevistas que dio durante esta semana de asueto, 23 entrevistas en la semana del 23 al 31 de marzo y del 1 al 7 de abril, 14 entrevistas. Estuvo con el presidente el 26 de marzo en la sesión de SOS Telemedicina y una actividad comunitaria con la periodista Graciela Beltrán Carías sobre atención del paciente COVID en domicilio. Muchas gracias, doctor Urbina. Quería acotar un dato muy importante, que este día se celebra o conmemora los 117 años de la firma de la creación de la Academia Nacional de Medicina. Esa es la firma del decreto fundacional. Por lo tanto, es un día muy especial, es una sesión muy especial y damos homenaje con ello a nuestros fundadores, encabezados por Luis Racetti, Francisco Antonio Rísquez, José Gregorio Hernández y 30 eminentes médicos más, que completan 30 médicos, todos salidos de nuestra querida Universidad Central de Venezuela. Adelante, señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. A continuación, vamos a dar inicio del foro de la Comisión de Pediatría de la Academia Nacional de Medicina, que se titula Herramientas y aproximaciones para favorecer la lactancia materna. La coordinación del día de hoy estaba a cargo de la secretaria de la comisión, la doctora Enriqueta Sileo, pero como está convaleciente, le dimos asueto el día de hoy, aunque está aquí presente, y recordar que la presidenta de la comisión de la Academia Nacional de Medicina de Pediatría es la doctora Mercedes López de Blanco. Vamos a tener las siguientes conferencias. Al doctor Carlos Rivero, que es médico pediatra con telemedicina como herramienta de apoyo a la lactancia materna. La doctora Elvia Badel Madrid, que es invitada de cortesía, Historia Médica Electrónica en Lactancia Materna. La doctora Liliana Marín, que es especialista en medicina materno-fetal, el obstetra como pieza clave en el éxito de la lactancia materna, y la doctora Sonia Feldman de Tiani, especialista en odontología infantil, la lactancia humana y salud bucal. ¿Por qué se va a presentar este tema? Porque recordar que la lactancia materna es uno de los puntos clave de los objetivos del desarrollo del milenio, y aunque se ha avanzado muchísimo en lactancia materna en el siglo XX y lo que va de XXI, en las últimas 2 décadas se ha detectado que ha habido un retroceso y una paralización de la lactancia materna
porque apenas un 37% de los lactantes menores de 6 años son los que tienen, sobre todo en países de bajos y medianos ingresos, son los únicos que tienen lactancia materna exclusiva. Entonces es muy baja la incidencia de lactancia materna, aunque parezca ilógico que en los países más pobres, donde debería fomentarse la lactancia materna para gastar menos dinero en lactancia artificial, pues es donde menos nuestros niños están recibiendo lactancia materna. Y entonces por eso el motivo de estar el día de hoy hablando sobre lactancia materna. Entonces vamos a comenzar con el doctor Carlos Hernández Rivero, quien es médico cirujano, egresado de la Escuela de Medicina Luis Racetti, médico pediatra puericultor, egresado de la Escuela de Medicina José María Vargas de la UCB, presidente de la Comisión Nacional de Informática y página web de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, y es director médico del Centro Infantil Dr. Carlos Hernández Acosta en Ciudad Bolívar, y su conferencia Telemedicina como herramienta de apoyo a la lactancia materna. Señor presidente. Tiene la palabra, doctor Hernández. Bienvenido. Micrófono, Carlos. Micrófono. Habilítalo. Ahí. Ahora sí. Disculpe, muy buenos días, señores miembros de la Academia Nacional de Medicina, doctor Enrique López Loyo, presidente, doctor Unidad Urbina, secretario, miembros correspondientes, miembros invitados, miembros de número. Primero, darles las gracias por esta oportunidad de hablar sobre lactancia materna, sobre apoyo a la lactancia materna con nuevas aproximaciones. En el caso mío, voy a comentar un poco la experiencia que tenemos en nuestro centro usando la telemedicina o la teleconsulta para apoyar a la lactancia materna. Y en parte vamos a presentarles, la doctora Alvia de la escuela va a presentar la herramienta que hemos desarrollado en conjunto con la presidenta de la Comisión de Materna, doctora Susarini, para asesoramiento de lactancia a distancia. Como hemos comentado otras veces en estas sesiones, con la pandemia el futuro definitivamente nos alcanzó. Ya está aquí. En el caso de Venezuela, el acceso de los pacientes a las consultas se ha venido dificultando no solamente por la pandemia, sino antes de la pandemia ya teníamos problemas para que los pacientes accesaran a las consultas. Tenemos una crisis económica severa, eso limitó el ingreso de las familias, menos seguros, migración forzada. A su vez, después tenemos un terrible problema, por lo menos en el interior lo sentimos, de gasolina, que limita el acceso a los pacientes, y encima la pandemia, con su efecto devastador, ha limitado la posibilidad que tiene un paciente de acceder a una consulta. La telemedicina es eso, medicina a distancia simplemente, y parece ser una buena respuesta para estos problemas. En el caso de los pediatras, es un viejo concepto. O sea, todos los pediatras nos hemos acostumbrado desde hace mucho tiempo a mandar mensajes, contestar llamadas, resolver los problemas de los pacientes a distancia. Lo que cambia ahora es la posibilidad de verlos frente a frente. En términos de beneficio, la teleconsulta son obvios. El acceso geográfico ilimitado, la posibilidad de acceso inmediato, es más económico que mantener un consultorio, los horarios son flexibles, y hay un punto bien importante con la pandemia, que es la única manera de hacer una consulta absolutamente segura para médico y paciente. Aquí no vale máscara. Aquí estamos separados, realmente separados, y podemos dar nuestro consejo y mantener la comunicación, que es en definitiva lo más importante con nosotros. ¿Hay barreras? Sí, hay barreras, por supuesto. Tenemos la primera barrera, la capacitación. No todo el mundo tiene conocimientos informáticos básicos. Tenemos en nuestro país problemas de conectividad. La calidad de nuestra infraestructura de telecomunicaciones no es la más robusta. Tenemos limitaciones en cuanto a cómo se forma la relación. En el caso de teleconsulta no es una relación médico-paciente, es una conexión médico-paciente. Y hay diferencias a la hora de establecer este tipo de relación. Y quizás, y estoy convencido, que el peor problema es la resistencia al cambio entre médicos y pacientes, más médicos que de pacientes, definitivamente. Tanto es así que en este tema que nos ocupa, que es la telelactancia, los médicos hemos sido desplazados por otros profesionales en ese asesoramiento a distancia de madres con problemas para lactar. Cuando hablamos de qué tenemos en el país para hacer teleconsulta,
Estos son los datos del Banco Mundial en cuanto a población que accesa a Internet. Si ustedes se dan cuenta, Venezuela está por encima del 60% aproximadamente, un poco por debajo de Colombia, por supuesto por debajo de Chile, Estados Unidos, Argentina, pero por encima del promedio mundial y muy por encima de Cuba y de Haití, en términos de acceso de la población a Internet. Las últimas cifras para enero de este año, se cuenta que en Venezuela tenemos más o menos 27 millones de conexiones móviles, o sea, de líneas de teléfono móvil. Y el número de conexiones disminuyó un poco el año pasado, pero en términos reales, la cantidad de conexiones móviles en Venezuela es más o menos el 80% de la población. Eso quiere decir que tenemos muchas madres técnicamente con la posibilidad técnica de ser accesadas a distancia. Cuando hablamos del impacto que tiene la telemedicina en la lactancia, hay muchísima evidencia ya clara, hay muchísima revisión. Esta, por ejemplo, es una del 2000 al 2018 y el impacto es real, es efectivo. Aumenta la duración de la lactancia, aumenta la lactancia exclusiva, aumenta la satisfacción de las pacientes, se resuelven realmente muchísimos problemas a distancia sin exponer a la madre y al del médico. Por supuesto, todo este proceso de lactancia que está muy adelantado en otros países, con la pandemia se disparó, porque fue definitivamente la única forma que muchas madres tuvieron la forma de tener consultorías sobre problemas de lactancia materna. ¿Qué necesitamos para hacer lactancia materna, para hacer teleconsultas de lactancia materna? Lo mismo que necesitamos para cualquier otra consulta. Básicamente, un teléfono inteligente, una conexión a internet, una PC preferiblemente, un software que te ayuda a manejar la consulta. Computadora, teléfono, conexión y software. ¿Qué nos permite resolver en términos de lactancia de la teleconsulta? Nos permite hacer educación prenatal y postnatal, de agarre, de producción, de examen de mama, de extracción con equipo, de regreso de trabajo, de apoyo definitivamente a la madre. Y por supuesto, lo más importante, apoyo emocional, conexión con la madre. Esta lámina me parece bien importante, es quién influye en una madre a la hora de dar pecho. Si ustedes pueden ver esta línea negra, es las dudas que tiene la madre en un momento dado. Aquí en el medio, este punto es el punto del embarazo. Entonces, esta línea amarilla son los obstetras. Los obstetras son capaces de mejorar o de influir en la historia de la lactancia. La línea naranjada es bien interesante, que es la historia familiar y los mitos sociales. Al principio son muy importantes, bajan en el momento del parto. Ahí es más importante el equipo de la maternidad, el obstetra, y por supuesto comenzamos los pediatras a ser importantes a la hora de influir en una madre, y después con el tiempo se va perdiendo el efecto de pediatra y va ganando otra vez importancia la presión social y familiar. Entonces, lo que queremos básicamente es, entre otras cosas, uno, mantener esta línea amarilla, el apoyo de los tetras a la hora de influir en la lactancia, y ampliar un poco más la presencia de los pediatras en el apoyo a estas madres. Es decir, que las madres entren en contacto con los pediatras antes del parto. Y eso es lo que se conoce como consulta pediátrica prenatal. Esa consulta prenatal sirve para informar las ventajas de la técnica antes de que haya el parto, para dar consejos, para asesorar a la madre a la hora de hacer la hora sagrada, para que ellas pidan el derecho que tienen de estar con su bebé apenas nazca y pegárselo apenas nazca y comprobar que el embarazo va bien. ¿Okay? Las ventajas de teleconsulta online en la consulta prenatal son más que obvias. Es más fácil fomentar la comunicación desde antes, diagnosticar, promover la hora sagrada que es tan importante y la lactancia exclusiva por 6 meses y se involucran a los más miembros de la familia con esta de la consulta a distancia. ¿Cómo la hacemos? Hacemos como hacemos muchas consultas pediátricas. Usamos mucho el WhatsApp PC que nos permite ahora hacer video y tener la historia de la madre frente a nosotros. La doctora Adel les va a hablar de esta historia, es una historia exclusivamente diseñada para evaluación de lactancia materna. Muchas veces utilizamos una presentación que compartimos con la madre para que no se nos escape nada y que nos permita hacer videos de cómo es la lactancia, los problemas económicos que implica no dar pecho, las imágenes de cómo debe ser el agarre. Es bien fácil con un material ya prehecho asesorar a la madre. Y por supuesto al final se imprime y se envía por WhatsApp o por correo material ya estandarizado de información sobre lactancia a la madre que consulta.
La consulta dura más o menos 40-50 minutos y la consulta de seguimiento puede durar 25 minutos. Las consultas de teleconsulta, como hemos comentado otras veces, no son cortas, son más o menos largas al principio, porque hay que hacer mucho más énfasis en la anamnesis. Es importante que la gente, sobre todo los médicos, conozcan la disponibilidad de esta tecnología. La telecalcancia es una herramienta, en conclusión, ¿no? Es una herramienta cada vez más útil y necesaria. La anamnesis es el centro de la telecalcancia. Y es obligación de los médicos mantenernos actualizados y aprender el uso de estas herramientas tecnológicas que nos permiten apoyar a la lactancia. Creemos fervientemente, como la OMS, que no habrá forma de dar cobertura de salud universal sin el uso de nuevas tecnologías. Y esta cobertura universal se traduce básicamente en justicia social. Sin tecnología no hay forma. Y también, como dice San Francisco, comenzar haciendo lo que es necesario, después lo que es posible, y de repente estaremos haciendo lo imposible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. A continuación, la doctora Elvia Badel, quien es médico cirujano, egresado, médico pediatra poricultor, egresada de la Escuela de Medicina Dr. José María Vargas, UCB, Hospital de Niños, es vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría, invitada especial de la Academia Nacional de Medicina, director médico junto con su esposo, el doctor Carlos Hernández, del Centro Pediátrico Carlos Hernández Acosta, y secretaria ejecutiva de la Junta Directiva Central de la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría. Señor presidente. Tiene la palabra, doctora Badel, para su conferencia. Bienvenida. Gracias, buenos días. Estoy tratando de ubicar mi presentación para mostrarla de una vez. Ok, muy bien. Ya, disculpen un segundo, que esta es la última. Vamos a comenzar. Ok, ahora sí. ¿Están viendo la pantalla? ¿Están las presentaciones en la pantalla? No todavía. Ok, dame un segundo. Tranquila que estamos en vivo. Compartir aquí. Aquí no. Okay. Ahí, va a empezar a presentar, a pasar, a verse. Voy a quitar la de Carlos y voy a poner la mía. Un segundo, disculpa. Ajá. Ok, ahora sí, ¿verdad? Va. Esa es la mía, ¿no? ¿Están viendo la mía? Ahora sí, ahora sí. Muy bien, muchísimas gracias, gracias por la paciencia. Muy buenos días a todos, señor presidente, doctor Enrique López Loyo y demás miembros de la Junta Directiva, invitados, miembros de número, invitados de cortesía, miembros correspondientes, buenos días a todos, muchísimas gracias por permitirme este espacio representando a la Comisión de Pediatría de la Academia Nacional de Medicina y en representación de la Comisión de Lactancia Humana de la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría. Un poco respaldando las palabras del doctor Urbina cuando hizo la introducción del foro, nos preocupa muchísimo, además de las bajas tasas de lactancia a los 6 meses, por debajo del 40%, 37%, como comentó, es la poca información acerca del tema, pareciera mentira, de los pediatras formados y de los pediatras en formación. Eso lo demostramos con una encuesta que la hicimos en relación al Congreso de Poricultura y Pediatría del año pasado. Y es por eso que la Sociedad de Poricultura y Pediatría se ha dedicado en sus webinars mensuales en la educación médica continuada un poco a estimular la formación de la lactancia, en lactancia humana al pediatra normal para contribuir en sus certeras opiniones a mejorar y aumentar las tasas de lactancia humana. La lactancia materna es una danza y los pediatras tenemos el privilegio enorme de estar en los primeros pasos de esto, y es que la lactancia humana es una situación de equipo, es una cuestión de equipo, y tenemos que tener coordinación todos los profesionales que intervenimos en este equipo para manejar exactamente la misma información. Entonces, esto se logra a través del uso de una historia médica donde se reúna toda esta información. El objetivo de esto único es detectar los problemas a tiempo, es buscar las soluciones, es conseguir buenas técnicas de lactancia para garantizar el éxito y la longevidad de la lactancia. La lactancia materna es una cuestión de tres: mamá, pareja y los demás que intervenimos en ese grupo.
Esta historia va a reunir y registrar los conocimientos semiológicos, permite buscar signos físicos, conocer los síntomas, permite evaluar cómo la mamá lacta a su bebé y nos permite entonces diseñar un plan de acción para que sea una experiencia de lactancia agradable para ella. Debe ser fácil de leer la historia con una mirada, debe definir los componentes claves de una sesión de lactancia, hacer un diagnóstico rápido de un problema en caso de que éste tenga, y que cualquier miembro del equipo de salud que esté evaluando a esa paciente sea capaz de ver si es eficaz la lactancia y si no, hacer intervenciones, registrarlas y dejarlas allí asentadas. Esto complementa, esta historia nos debe permitir complementar la información de la historia médica pediátrica, debe facilitar la aplicación de scores para que todos hablemos el mismo idioma. Así como se hace el test de APGAR en un recién nacido, bueno, se hacen scores de lactancia materna y se ve si está si necesita o no asistencia de forma objetiva. Se debe documentar estas evaluaciones y además guardar la información para poder luego hacer trabajo de investigación y ver cómo estamos en lactancia materna. Esta historia es igual que cualquier historia médica que nosotros estamos acostumbrados a utilizar. Y en la anamnesis tenemos antecedentes, vamos a hablar de los antecedentes patológicos de la mamá, de los antecedentes obstétricos, perinatales. Aquí se agregan los antecedentes de la ingesta del bebé, si hay o no problemas en la ingesta, y los antecedentes de la mamá de lactancias previas. Esta es nuestra hoja principal con la que vamos a trabajar. Nosotros tenemos un poco que evolucionar en el tiempo y acostumbrarnos a nuevas hojas de trabajo. Y esto así sería como se presentaría nuestra hoja que vamos a llenar poco a poco a medida que vamos haciendo nuestra evaluación. Cuando analizamos los antecedentes patológicos de la mamá, es tan sencillo, ubicándonos aquí, con un clic nosotros vemos toda la lista de antecedentes y nosotros vamos a marcar el antecedente que tenemos. Para nosotros es muy importante si la abuela dio o no dio lactancia, porque ese es un ascendente, como ya demostró Carlos en la gráfica, muy importante a la hora de dar pecho. Si la mamá asistió o no a la consulta prenatal, porque nosotros empoderamos a las mamás a través de las sucesivas consultas prenatales. Se han hecho trabajos donde se ve que las mamás que son empoderadas en estas consultas previas tienen muchísimo mejor tiempo de lactancia, mucho éxito en su longevidad y en su lactancia materna. Los antecedentes obstétricos que quedan fácilmente de interpretar: la señora tuvo 3 gestas, un aborto, tuvo 2 partos, su embarazo es de 37 semanas, fue un parto normal, cómo estuvo, cuánto pesó, y todo eso se va marcando a un clic. Los antecedentes perinatales, si tuvimos o no parto humanizado, si tuvimos hora sagrada, contacto precoz, alojamiento conjunto, en fin. Los antecedentes de lactancia anteriores, que son muy importantes, una mamá que nunca ha dado pecho o una mamá que en el hijo anterior solamente dio fórmula o tuvo una experiencia desagradable de lactancia, o todo lo contrario, le fue muy bien. Los antecedentes de la ingesta del bebé, cuántas veces toma, si es un bebé que pasa todo el día tomando pecho, si usa un pecho, 2, si la mamá no le gusta darle pecho, sino sacarse la leche y utilizar dársela por otras vías, de qué manera se la da, en fin. Los motivos de consulta, igual que los motivos de consulta en la historia normal, varían también. Hay motivos de consulta de la mamá, hay motivos de consulta del bebé, hay expectativas de la mamá, si quiere dar pecho 6 meses y ya está, o si quiere dar lactancia mixta, o cómo lo hace. Si ha sido evaluada anteriormente por personal calificado, si tiene apoyo para la lactancia y cuánto tiempo desea mamar. Igual, los motivos de consulta de la mamá pueden ser variados, depende de la producción, si tiene problemas con producción de leche. Eso es por lo que básicamente consulta la mamá. La mamá siempre piensa que no tiene suficiente leche para amamantar a su bebé. Bueno, porque si tiene molestias, porque le duele al dar pecho, tiene tumoración en la mama, tiene cualquier condición, en fin. Los motivos de consulta del bebé, el principal, que el bebé no agarra bien, o que el bebé no gana peso adecuadamente, o que el bebé se ahoga con la leche, o tiene frenillo lingual y no puede hacer buena técnica de amamantamiento. En fin, las expectativas de la madre, como les comenté, si quiere lactancia materna exclusiva, cómo la quiere hacer, si quiere fórmula, o no sabe lo que quiere. Muchas mamás que no saben qué quieren, ni cómo quieren, ni cuándo quieren. El tiempo de lactar, ellas también lo pueden sugerir. Todo esto hay que recogerlo en la historia. Si tiene apoyo, si no tiene apoyo, si la mamá está deprimida, si debemos mandarla a un grupo de apoyo para que vea que hay otras mamás pasando exactamente las mismas dificultades que ella, los mismos trasnochos y el mismo dolor. En el examen físico, igual que cuando llegamos a la historia nuestra del examen físico, tenemos el examen físico de las mamas, del bebé y de la lactancia.
bueno, de las mamas, todas las características que podemos observar en las mamas, el examen físico del bebé, si es un bebé normal, si tiene algún impedimento, si tiene un labio paladar hendido, un labio leporino, si tiene el bebé alguna condición pues que le impida. Y llegamos a la parte importante que es el examen físico de la lactancia. Este examen físico de lactancia se hace a través de este score que se llama LACH, que se hizo por primera vez en el año 94 a través de la señora Deborah Jensen, y era como un test de Apgar. Ella le ponía 2 puntos al agarre, a la deglución, al tipo de pezón, a la comodidad y a la ayuda. Y si tenía 10, esta persona no tenía problemas de lactancia, estaba de alta, y si tenía, a medida que tenía menos puntos, pues había que ayudar. Esto se modificó y en la actualidad tenemos entonces un poquito más acucioso, pero la evaluación sigue siendo básicamente la misma. Si la mamá entiende o no las respuestas de señales de hambre del bebé, si está en capacidad de detenerlo o no. Entonces, ¿Algún problema? La doctora Badel. Ella sigue en sala. De pronto se bajó un poquito. Démosle un momento, por favor. Un momento, sí. Doctora Badel, ¿nos escucha? Ella sigue allí en sala. Doctora Badel. No, ya salió de sala. Sí. Doctor Urbina. Sí, estoy llamándola para ver qué pasó. Démosle un minuto si De regresa. todas formas, es importante para nuestro... Ya está regresando. Regáleme un Bueno, segundo. es importante, tal vez mucha gente dice, bueno, ¿y por qué la lactancia materna si yo soy cardiólogo, yo soy endocrinólogo? Porque los pediatras debemos preocuparnos por la lactancia materna, porque además de ser uno de los objetivos del desarrollo sustentable de acuerdo a la OMS y la ONU, nosotros tenemos que velar por los primeros 1000 días de vida de la alimentación de nuestros pacientes, y la lactancia materna, por supuesto, es la piedra angular. Ya volvimos con Elvia. Elvia. Bienvenida, doctora Badel. gracias, muchas gracias, Sandra, muchas gracias, doctor Urbina, muy amable. Dale. Y eso que dice el doctor Urbina es sumamente importante, porque además da mucha pena cuando uno revisa encuestas y ve que los varones dicen, no, eso no es el problema mío, eso lo tienen que hacer las doctoras, o que las doctoras no lo hacen, y resulta que cuando estamos en el ejercicio privado, todos los que atienden partos son los que tienen que hacer la indicación, y todavía vemos indicaciones hoy por hoy de pasar al retén, probar con solución glucosada, iniciar fórmula. Y eso es lo que queremos que no hagan. Queremos que le den a la mamá el derecho de tener su hora sagrada, de tener su alojamiento conjunto, y de que comience en la primera hora de vida a hacer su lactancia humana. Bueno, entonces este score nos va a permitir que si esta persona tiene menos de 7 puntos, esta persona tiene que ir a teleconsulta o tiene que ir a consulta con un especialista, y si tiene más de 7 o 8 puntos está de alta porque lo está haciendo muy bien. El plan de trabajo también, dependiendo al diagnóstico previo, usted lo coloca, si tiene que verla todas las semanas para control de peso, si tiene que referirlo a cirugía porque el niño tiene un frenillo para que le hagan la intervención, o si tiene que referirlo a un especialista en lactancia, o si sencillamente está de alta y lo ve al mes. Entonces nuestra página queda así, sin antecedentes patológicos, las características de todo lo que acabamos de decir. Esta es nuestra historia, este es nuestro papel que va a quedar en la computadora de la clínica, del lugar donde usted trabaja, y finalmente le va a dar las recomendaciones a su casa, a la mamá, para cuando se vaya, consejos sobre lactancia. Usted busca y separa en lo que quiere, que un teterito no es inofensivo, que la lactancia materna cómo se debe hacer, en fin. Y luego queda así impreso su consejo. Esto lo puede mandar por email, esto lo puede mandar por WhatsApp, o esto se lo puede dar impreso a la mamá para que lo lea con letra clara. Entonces los cambios en este momento han sido de forma y de fondo. El maestro Oropesa en su momento, en el año 57, nos ofrecía estos récipes a detalle
con su letra de sus vacunas y nos decía seguir lactancia materna exclusiva siempre que gane 200 gramos semanales y si no hace lactancia complementaria. Y el número de mamadas 5 en 24 horas, cada 4 horas, a horarios 5-9, 1-5-9. 15-20 minutos de duración, los dos senos, uno a la vez, alternando en su comienzo, etc. Entonces, tenía razón él en ese momento y esa era la forma de hacerlo, pero hoy en día lo hacemos de la manera como se los mostré. Al final, este es el informe que usted con un clic lo obtiene de su evaluación, su diagnóstico, los resultados que obtuvo su bebé y cualquier persona que sigue la guardia o que usted le entrega esto a la mamá es capaz de entender lo que está haciendo, lo que usted hizo y lo que va a seguir haciendo. Esto nos permite a nosotros observar que en este momento tenemos una brecha digital con el mundo donde todavía no hemos entrado en nuestro país en el tercer milenio. Y así como nosotros pasamos al uso del estetoscopio, así como nosotros pasamos al uso del bolígrafo, del lápiz, así tenemos que pasar al uso de del nuevo lápiz, que es este que estamos teniendo, y el nuevo papel, que es este que estamos teniendo. A ustedes muchísimas gracias por recibirme una vez más y por escuchar. Muchas gracias, Elvia, por tu interesante disertación. Continuamos con la doctora Liliana Marín, quien es médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela 2004, especialista en obstetricia y ginecología de la maternidad Concepción Palacio 2008, especialista en medicina materno-fetal también de la maternidad Concepción Palacio, dedicada a la humanización del nacimiento desde 2014 y promotora de la lactancia materna desde 2015, que nos encanta que nos acompañe porque son parte angular, piedra angular del desarrollo y del proceso de la llegada del niño a este mundo y además deben, como bien lo dijo Elvia, involucrarse en respetar y fomentar la lactancia materna. Este es un trabajo que estamos muy satisfechos en la Comisión de Lactancia de Pediatría de la Academia Nacional de Medicina, contar con usted, doctora Liliana Marín. Su tema es el obstetra como pieza clave en el éxito de la lactancia humana. Señor presidente. Bienvenido, doctora Marín. Tiene la palabra para dar su conferencia. Muchísimas gracias. Agradecidísima con la invitación. Es un honor para mí. Procedo a compartir mi pantalla. Chévere. Bueno, sí, voy a conversar entonces, como dijo el doctor, sobre nuestro papel como pieza clave en el éxito de la lactancia humana. Aunque mi práctica clínica de ejercicio privado es en esta institución, que es Aquamater, pues declaro que todo lo que voy a conversar acá es medicina basada en la evidencia, suficientemente soportada por organismos internacionales, por lo cual no tengo conflicto de interés en promover estas prácticas. Bien. La relación médico-paciente con el obstetra es una relación bien particular, porque somos de alguna manera un médico de cabecera de la mujer. Usualmente son relaciones de larga data, la conocemos desde su juventud temprana, y se crea con la mayoría de ellas un vínculo bastante cercano, conocemos a varios miembros de la familia, y esto debe ser usado a favor o en pro de tratar de fomentar prácticas que promuevan tanto la información adecuada para que ellas tomen decisiones adecuadas con respecto al nacimiento, sea parto o cesárea, como para promover la lactancia humana. De forma como dijo la doctora Elvia, de promover, por ejemplo, la realización de talleres prenatales para obtener información adecuada y salirnos de los sesgos que pueden ellas venir manejando, sobre todo las primigestas, cuando en la familia, pues tal vez las referentes como abuelas, suegras, no tuvieron necesariamente unas experiencias positivas de parto, de nacimiento, de cesárea o de lactancia. De forma tal que siento que cada vez más el rol del obstetra debe no solo basarse, digamos que en la parte clínica de atención del síntoma, de
el seguimiento ecográfico del crecimiento de este feto, sino debemos involucrarnos cada vez más en ese ámbito psicoemocional, en ese ámbito cultural que rodea a la mujer que tenemos enfrente, a ella y a su pareja, porque sabemos que esto incide en sus decisiones sobre el nacimiento y en sus decisiones sobre la lactancia, sobre su extensión de lactancia, o sea, sobre su éxito en cuanto a que sea satisfactoria para ella y para su bebé, en que lo pueda continuar a largo plazo. Entonces, digamos que la visión clásica de solamente contentarnos como obstetras con decir la lactancia es lo mejor y ya no me involucro más nada, y es el pediatra el que tiene que hacer todo eso, ya no es tan válida. Debemos involucrarnos muchísimo más. Tenemos un tiempo valiosísimo del control prenatal en el que nos vemos con mucha asiduidad y debemos aprovecharlo al máximo. Bien. Es súper importante que recientemente, hace relativamente poco, a finales del 2018, la OMS hizo una guía de recomendaciones para los cuidados durante el parto, así se llama, para una experiencia de parto positiva. Y lo relevante de este documento, que tiene 56 directrices que mezclan unas viejas que ya estaban desde la Declaración de Fortaleza de los 80, y ahora es que por primera vez, aparte de las recomendaciones, digamos que todos conocidas, de fomentar la libertad de movimiento, de permitir la ingesta de líquidos, que no recomiendan rasurado ni enema, y limitar la episiotomía, todas estas cosas o directrices que son ampliamente conocidas por todos los obstetras, por primera vez se incluye y se hace énfasis en que la mujer, como parte de los derechos humanos, inclusive en una visión enmarcada en derechos humanos, tiene derecho al apoyo emocional de un acompañante de su elección. Puede ser su pareja, su madre o una dula, que tiene derecho a tener un equipo de salud, proveedores de salud suficientemente competentes, empáticos, amorosos, inclusive, que le comuniquen y que le pidan su consentimiento para las intervenciones que se les va a realizar. De forma tal que es un documento que es muy, desde el punto de vista científico, con mucha solidez, pero no deja de lado todos estos factores emocionales. Hay muchísimos estudios pues, que avalan que la experiencia de parto, la experiencia de nacimiento en una mujer es un evento de forma tal que hay un antes y un después en el nacimiento, es positiva. La mujer va a sentir una sensación de crecimiento, de competencia, de fortaleza, y por el contrario, cuando esa vivencia es negativa, va a estar inmersa en sensaciones de fracaso, de inadecuación, de miedo, de derrota, que afectan muchísimo o interfieren su vínculo no solo con su hijo o hija, sino también con su relación de pareja. Como veníamos conversando en las cuestiones anteriores, la hora sagrada es fundamental, y aunque no es objeto de esta pequeña charla, ahondar sobre la evidencia de todo lo que hay debajo o detrás de esta hora sagrada, es súper importante tenerlo en cuenta, que es un evento trascendental, que está mediado por neurohormonas, que hay una comunicación bilateral entre madre e hijo, mediado por oxitocina, mediado por catecolaminas, por endorfinas, y es un evento irrepetible desde el punto de vista biológico, que debemos tener, como todos los proveedores de salud, todas las personas que estamos relacionadas con los nacimientos, tener muy, muy en cuenta, para que sepamos que hay muy pocas razones para interrumpir este proceso. No menos importante es que en los últimos años se ha venido acumulando evidencia en torno a la importancia de la microbiota, recordándolo como microbiota como todo el conjunto de microorganismos que forman parte de un ser humano. Recordemos que el feto o este recién nacido viene con un tracto gastrointestinal completamente estéril y virgen, y es justamente el paso por el canal de parto, luego el apego piel con piel con el pecho de la madre y el inicio temprano de la lactancia, los tres eventos que van a ser fundamentales para que este nuevo ser humano tenga como una impronta, una instalación de una microbiota saludable, y esto va a tener repercusiones no solo a corto plazo, sino a largo plazo en reducción de incidencia de enfermedades como asma, como diabetes, como obesidad.
como les digo, la evidencia a través de los años se ha venido acumulando, es súper interesante, y los invito a los que no lo conozcan a ver este documental que se llama Microbirth. Está disponible por internet, que lo explica de forma muy didáctica. Volviendo entonces a las recomendaciones de la OMS, en este entonces énfasis en que un recién nacido que nace por boca o nariz, que debe mantenerse en contacto piel con piel con su madre por esa primera hora, incluso los recién nacidos de bajo peso al nacer, que esto nos ayuda no solamente al inicio exitoso de la lactancia, sino también nos ayuda a prevenir la hipotermia, o sea, nos provee de termorregulación, y que todas las rutinas que estamos por todos conocidas de administración de vitamina K, de pesarlos y medirlos, deben retrasarse después de esta primera hora. De la misma forma, la OMS recomienda, nos vuelve a recalcar que no hay razón para que haya separación sistemática de mamá-bebé, que debe fomentarse el alojamiento conjunto en las primeras 24 horas de vida. Y que es igualmente válido en casos de que la mamá no esté disponible, que se haga piel con el padre. Bien, no quería dejar de resaltar que todo ese conjunto de evidencias no cambia significativamente en el contexto COVID o en el contexto pandemia. La OMS, el Colegio Americano, el Royal College, todo el mundo ha insistido en que de igual manera ante una mujer o una paciente COVID positiva o sospechosa de COVID, seguimos teniendo los mismos derechos: el respeto a la dignidad, a la comunicación, al acompañamiento, a la libertad de movimiento, que no hay razón para que se eleve las tasas de cesárea de forma innecesaria. Las cesáreas siguen teniendo que estar sujetas a la indicación médica, a la indicación obstétrica, y de igual forma se recomiendan los mismos pasos de pinzamiento tardío de cordón y piel con piel. La única diferencia sustancial va a ser, por supuesto, una madre con mascarilla colocada en todo momento, en la que vamos a incentivar un lavado de manos muchísimo más frecuente. Todo esto, por supuesto, en contexto de madres COVID positivas, pero en buenas condiciones clínicas, ¿no? Una madre solamente se cambiaría, digamos, esta forma de tratar en madres que estén críticamente enfermas. Pero si las condiciones lo permiten, sigue siendo la lactancia humana la primera opción. Si no puede ser colocado directamente al pecho por condiciones de la madre, debe estimularse que algún personal que esté allí disponible pueda extraerla, la leche, y ofrecérsela en diferido, en defecto donante, y de última instancia siempre el sucedáneo. De forma tal que yo quería resumir diciendo que nos corresponde entonces a nosotros los obstetras como piezas importantes, como médicos tratantes de esta mujer embarazada, y que somos sumamente influyentes en las decisiones que ellas tomen, ellas y su familia, en incentivar, revisar nuestras prácticas, hacer que se correspondan con los lineamientos internacionales, tratar de combatir las rutinas que venimos como arrastrando de generación en generación, que tal vez en las instituciones privadas todavía con demasiada frecuencia se realizan, ¿no? Que están completamente desactualizadas, y promover estos cambios en todos los otros miembros del equipo de salud, en enfermeras, en anestesiólogos, en todos los que están compartiendo con nosotros el momento del nacimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Liliana. Ciertamente, hay que seguir con educación, educación, educación. A continuación, la doctora Sonia Feldman de Tiani, quien es odontóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela, especialista en odontología infantil, también de la UCB, curso de odontología para bebés con el doctor Luis Reinaldo de Figueiredo Walter en Brasil, Universidad del Norte del Paraná, consejera de lactancia materna, Facultad de Nutrición, Universidad Central de Venezuela, instructora certificada de masaje infantil, Asociación Internacional del Masaje Infantil, con la conferencia Lactancia Humana y Salud Bucal. Entonces, señor presidente. Bienvenido, doctora Feldman. Tiene la palabra para presentar su conferencia. Activa el micrófono, Sonia. Muy bien. Ok, muchísimas gracias, de verdad. Es un placer para mí estar aquí. Cuando me llamaron, de verdad fue muy emocionante para mí, no solamente porque voy a representar mi gremio, la Sociedad Venezolana de Odontopediatría,
sino porque me hizo recordar las veces que yo fui a la Academia Nacional de Medicina acompañando a mi papá, quien fue miembro honorario, ocupaba la silla número 15 de la Academia de la Historia de Medicina. Yo decía, wow, qué increíble que yo esté ahora actualmente dando una conferencia en tantas veces que escuché en mi casa por parte de mi mamá, mi papá, que asistían a la Academia Nacional de Medicina o ellos dar una conferencia o ellos escuchar a sus colegas. Muchísimas gracias, de verdad, es un honor para mí y en nombre de la Sociedad Venezolana de Odontopediatría inicio mi conferencia. Bueno, mi conferencia se titula Lactancia humana y salud bucal. Siempre me gusta iniciar mis conferencias con esta campaña tan hermosa que lanzó UNICEF en el año 2016 y que sé que todas las sociedades de pediatría la apoyan, que son los primeros 1000 días para toda la vida. Realmente los primeros 1000 días de vida son tan importantes, es un abanico de oportunidades que tenemos nosotros, los profesionales de salud, para educar a toda la población en lo importante que es desde todo punto de vista para el futuro de esos niños. Fíjense lo que dice sobre la última evidencia científica, que dice que un gran porcentaje del desarrollo, de la salud, del futuro del bebé y del riesgo de enfermedad está determinado por esos factores ambientales que son la nutrición, la estimulación, el cuidado de la salud, la higiene y la educación. En nuestro caso, los odontopediatras estamos focalizados estos últimos años en eso, en poder educar, empoderar a la mamá en todo lo que refiere a la salud bucal, no solamente desde que nace ese bebé, sino desde el embarazo. De manera que podamos no cambiar su genética, pero sí cambiar la forma como se expresan esos genes, que es lo que hoy en día tanto se habla, que es la epigenética. Pero miren todo lo que ocurre esos primeros años de vida. De verdad que cada vez que leo sobre los primeros malos años de vida, sus neuronas se forman nuevas a una velocidad, pero increíble, de 700 a 1000 por segundo. Y que sabemos que todo lo que ocurra en ese bebé, en el entorno de ese bebé, va a influir en ese crecimiento del cerebro, en esa estimulación, en el que esas neuronas de verdad crezcan, o sea, y se interrelacionen de una forma tan asombrosa. Entonces, ¿qué papel tan importante tenemos nosotros, todos los profesionales de la salud, en estos primeros 1000 días? Y realmente, y el cuidado de la salud bucal, como yo les dije, inicia los primeros 1000 días de vida y son la clave para el futuro de que ese bebé tenga una sonrisa saludable para toda la vida. Como sabemos, nosotros estamos completamente de acuerdo con lo que dice la Organización Mundial de la Salud de la práctica de la lactancia materna exclusiva, de forma exclusiva hasta los 6 meses y acompañada de la alimentación complementaria oportuna hasta los 2 años y más o hasta que los padres decidan. Eso mismo lo dice la Academia de Pediatría y eso mismo también lo dice la Academia de Odontopediatría. Recomienda la lactancia materna en infantes para asegurar la mejor posible salud general, nutricional, ventajas de desarrollo psicológico y también fíjense que dice algo que dice la alimentación materna libre de demanda debe evitarse cuando comienza a realizar erupción el diente primario y se comienza a introducir los carbohidratos en su dieta. Realmente eso es muy discutido hoy en día porque sabemos que si nosotros educamos en salud a ese bebé, la mamá puede continuar con su lactancia materna a libre de demanda siempre con los cuidados que nosotros le damos como odontopediatra. A veces digo que se olvida que la cavidad bucal es parte muy importante del cuerpo humano. Realmente el bebé cuando nace se alimenta, se expresa por la boca. Y es por eso que nosotros como odontopediatras actualmente decimos que es importantísimo que nosotros evaluemos todas las estructuras orales de ese bebé recién nacido. Porque a través de la boca él se va a alimentar, va a succionar, va a deglutir, va a realizar correctamente su alimentación materna.
Y para eso tiene que utilizar labios, lengua, mejillas, su articulación temporomandibular, sus huesos y su músculo. Y su desarrollo y fortalecimiento armónico va a permitir que se puedan desarrollar todas estas tres funciones. Como dijo, la cavidad bucal del recién nacido es el órgano más importante del cuerpo. A través de él se alimenta, se comunica con mamá. Para Freud, la boca era el centro placer del niño durante su fase oral. Realmente un bebé, tú le tocas la boca y le produce un placer, le encanta que tú le toques la boca. La boca está formada, y esto es algo que venimos estudiando estos últimos años, por una diversidad microbiota de más de 700 microorganismos, que incluyen bacterias, hongos, y virus. Eso es algo increíble a lo que hemos estado leyendo estos últimos años y me parece súper, súper interesante. Eso es una de las razones porque nosotros también como odontopediatras debemos promover la lactancia materna, porque tanto la microbiota bucal como la microbiota intestinal se transmiten a través de la lactancia materna e incluso se dice que desde la placenta ya se están transmitiendo esas bacterias que son simbióticas, que son buenas. Entonces fíjense cuáles son todos esos beneficios de la leche materna. Es un alimento complejo, vivo, que se adapta a las necesidades del recién nacido y es de ese bebé. Contiene una cantidad de macronutrientes, micronutrientes que van a favorecer y desarrollar el sistema inmunológico del bebé. Y lo interesante es esto, la microbiota. 500 a 800 mililitros de leche al día y recibe de 105 a 107 bacterias. Streptococos, estafilococos, enterobacterias, bifidobacterias, una cantidad de bacterias que son simbióticas con el ser humano. Pero toda esta microbiota está influido por muchos factores maternos, del parto, la exposición ambiental, la alimentación que recibió, si recibió antibióticos, su tipo de alimentación, su genotipo y su duración. Y hoy en día se está estudiando muchísimo la parte de la microbiota bucal. Es algo que se está estudiando muchísimo, viendo que realmente qué bacterias son favorables o desfavorables para las enfermedades bucales. Y todos estos factores también pueden influir en la enfermedad que se presenta en la boca, como la caries dental, que es tan común en nuestros niños. ¿Cuáles son otras ventajas que tiene la lactancia materna con respecto a la salud bucal? Permite un desarrollo facial armónico. No es el mismo esfuerzo que hace un bebé cuando se alimenta de la leche materna que cuando se alimenta de tetero. La lactancia materna va a permitir un correcto desarrollo de la respiración. El bebé, a juro, va a respirar por la nariz, por lo tanto va a haber un desarrollo más armónico de su estructura maxilofacial. Disminuye la prevalencia de hábitos de succión no nutritiva, porque el bebé sacia su reflejo de succión con el pecho y por lo tanto no disminuye que vaya a agarrar un chupón o un dedo. Esto me pareció interesantísimo porque dice que hay 4.650 especies de mamíferos, todos ellos amamantan a sus crías y la raza humana es la única con problemas serios de la enfermedad de caries. Eso te deja pensando, bueno, entonces, ¿qué está pensando? No le podemos echar la culpa a la leche materna. Es algo más que ocurre para que ocurra esa enfermedad. ¿Qué dice la evidencia científica? La evidencia científica dice que la leche humana no es cariogénica, pues contiene una cantidad de componentes protectores, como son las inmunoglobulinas, lactoferrinas, lactosa, enzima lactasa. Dice que la enfermedad caries dental es una enfermedad de etiología multifactorial, que es susceptible a muchísimos factores, como es la introducción temprana de la sacarosa en la dieta del niño, la ausencia de hábitos de higiene bucal, y por lo tanto no existe una evidencia realmente certera que efectivamente hay una relación de la leche materna con la enfermedad caries dental. La última evidencia que te dice que la leche materna tiene efectivamente un efecto protector con la caries dental hasta los 12 meses, y la mayoría de las revisiones sistemáticas dicen que podemos observar la presencia de lesiones de caries en niños con lactancia materna
cuando existen ciertos patrones, como es el hecho de la introducción temprana de la sacarosa, libre de demanda nocturna y que no haya asistido al odontopediatra a tiempo antes de los 12 meses. No podemos dejar de promover la lactancia materna porque es beneficiosa para la salud general y bucal de ese bebé. Entonces, como dije, los odontólogos tenemos que apoyar 100% la lactancia materna. Y cuando a mí me preguntan, bueno, doctora, a un bebé recién nacido, ¿qué le recomienda usted como odontopediatra? La leche materna exclusiva, más nada. Y que vaya al odontopediatra. Porque el bebé, ¿qué necesita? Salud, amor y hábitos saludables. Es importante recalcar que la salud bucal forma parte de la salud general del bebé. Que la educación temprana y oportuna de los padres debe iniciarse desde el embarazo, apenas nace ese bebé, antes de los 12 meses. Es por eso, nuevamente, vuelvo a recalcar y lo vuelvo a enfatizar, lo importante es que el odontopediatra vea a ese bebé antes de los 12 meses, preferiblemente recién nacido, que comience la educación desde el embarazo, no más tarde cuando sale su primer diente y no más tarde de su primer cumpleaños. Nosotros queremos buscar salud para que no se presente la enfermedad. Promover salud, tanto bucal como general, y promover la lactancia, es un trabajo en equipo, y eso es lo que nosotros queremos hacer. Un trabajo en equipo por una generación de niños saludables, felices y sin caries. Bueno, le traje esto porque también es muy interesante, es un proyecto de investigación que estamos realizando actualmente con la Universidad Central de Venezuela, y eso fue lo que me motivó a mí a seguir, y a nosotros, a todo el equipo, a estudiar la microbiota bucal. En el año 2018 comenzamos la planificación de este proyecto de investigación. Las estudiantes Alejandra García y Anabela Frataroli participaron en un concurso que da la IADR de Venezuela, la Asociación Internacional de Venezuela. Se ganaron el concurso y comenzamos a hacer la investigación sobre la influencia que tiene la educación temprana en estas madres. Entonces, aquí estamos nosotros, las estudiantes, realizando la historia clínica, el GAFAR, todo el cuestionario. Después le dimos una charla y después, lo interesante fue que pudimos tomar muestras de bebés de 0 a 2 meses, muestras de saliva. Esas muestras de saliva se procesaron en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Odontología, en el Laboratorio de Microbiología, y realmente cuando la primera vez que la doctora Ana María Sendero, investigadora, y nosotros, y los estudiantes y yo, vimos las muestras y la cantidad de bacterias que había en esas muestras, realmente nos sentimos alarmadas, no entendíamos qué estaba pasando. Y después fue cuando estudiamos que efectivamente era normal, que eran simbióticas esas bacterias que tenían, que estábamos viendo estreptococos, estábamos viendo lactobacilos, incluso estafilococos, y que eran bacterias normales de la microbiota bucal de ese bebé. Este proyecto de investigación tuvo que modificarse porque lo iniciamos en el febrero del 2020, después vino la pandemia, no pudimos seguir viendo estos bebés, lo tuvimos que seguir online, y recientemente, hace un mes, es que pudimos hacerle su segundo control a esos bebés, y bueno, y tuvimos que hacer unas modificaciones y estamos próximos a hacer otro proyecto de investigación, pero empezando desde el embarazo. Bueno, y mi última recomendación, estamos de verdad en un pico, que se queden en casa, le decimos a las mamás, que lo mantengan sano, la alimentación saludable, que sigan las recomendaciones de los profesionales de la salud para que tengan hábitos saludables y no presenten enfermedades de caries dentales. Bueno, y los dejo con esto, dice, lo que se le dé a los niños darán a la sociedad. Si nosotros le damos amor, salud, eso es lo que ellos van a dar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Sonia Feldman, por tan interesante conferencia. Tenemos ahora la sesión de preguntas. Yo quiero felicitar o queremos felicitar desde la Junta Directiva a la Comisión de Lactancia Materna en la Sociedad y a la Comisión de la Academia
por haberse ceñido al tiempo, 1 hora exacta, tal y como se les dijo que tenían dispuesto para eso. Es educación en Congreso, como digo yo, cumplir las normas, no empezar de que hay poquito tiempo, el tiempo que se les dio lo aprovecharon excelentemente. Tenemos en derecho de palabra al doctor Rafael Rangel Aldao, al doctor Claudio Aún, creo que salió de la sala, y al doctor Carlos Rojas Malpica por lo pronto. Adelante, doctor Rangel. Active su micrófono, por favor. Ahí. La pregunta es para un comentario y la pregunta para el doctor Carlos Hernández, además de felicitarlos a todos, tanto a la Junta Directiva como a cada uno de los ponentes. Al doctor Hernández, yo estoy haciendo un estudio para un banco de Nueva York, que a la vez de ser un banco americano, un banco francés también, un gran banco, sobre cuáles son los obstáculos, las principales barreras que hay para la medicina digital en varios países de América Latina. Y yo le hago la siguiente pregunta. El estudio que estoy haciendo es netamente académico. Me lo solicitó este banco muy, pero muy importante. Si usted tuviera que apelar a un financiamiento para reforzar la teleconsulta o para elevar su empresa, que ya la conocemos por las anteriores webinars que ha presentado en la academia y que lo reseñamos en su debido tiempo en el portal, ¿de qué montos estaríamos hablando? ¿Si sería una cifra muy alta o realmente son dos preguntas? Uno, si pudiera accesar a un financiamiento a través de un venture capital, y ese venture capital a su vez estaría financiado por este banco para el cual yo estoy haciendo ese estudio multilateral en América Latina. ¿De qué monto, por decirlo así, o como dicen los americanos, un ballpark, estaríamos hablando, número uno? Y número dos, ¿qué haría con ese dinero? Es decir, ¿de qué manera podría potenciarse lo que usted hace de tal manera que no solamente sea ya en el Estado Bolívar, sino que fuera algo nacional que inclusive podría ser exportada? La tecnología que usted ha reunido con miles de historias médicas electrónicas y las consultas que tiene, hacer data mining con todos esos datos, de lo cual ya hablamos una vez. Esas serían las dos preguntas. Una estimación de un monto para tener una idea, y qué habría que hacerse con cómo se invertiría ese monto. Sí, voy a comenzar con la segunda pregunta. ¿Qué habría que hacerse? Cuando se habla de teleconsulta, estamos hablando de salud 3.0. Es decir, la relación que hay entre las tecnologías y los sistemas de salud. Uno de los grandes problemas que tenemos es que no podemos hacer teleconsulta si no tenemos previamente una historia electrónica única y robusta. Entonces, si yo quisiera promover la teleconsulta, habría que trabajar primero con la resistencia médica. O sea, yo trataría de que fuera desde el Estado y desde las universidades donde se viniera el cambio, más que de una empresa única. Es decir, en los países donde han funcionado las historias electrónicas, las iniciativas siempre son gubernamentales, básicamente. Crean un organismo que se encargue de reglamentar los requerimientos y ofrecer, si es posible, la historia a las distintas instancias, y que sea parte del pensum educativo, del pensum de las universidades. Entonces, y en cuanto a la cifra en números, en plata, yo creo que esa cuenta es bien complicada de sacar y habría que apelar a economistas y gente que tuviera un poquito más de idea de simplemente el costo de un software. Porque no es el costo de un software lo que uno va a pagar, es toda una infraestructura que implica educación, que implica equipos, que implica, como te digo, y comenzar desde las universidades y de los grandes hospitales. Por ejemplo, fíjense cómo funcionó el modelo americano. En los años 90, cuando el 5% de los hospitales americanos tenían historias electrónicas, el resto no tenían. En los Estados Unidos crearon una corporación, una instancia de gobierno que ponía las normas, y los vendedores de software se tenían que adherir a las normas de ellos. Y el Estado le pagaba al médico que compraba el software que tuviera esas características. Entonces, para que avancemos en esto, obviamente ahorita con la emergencia, una opción es la compra individual a un proveedor de software que esté más o menos al día y qué sé yo. Pero la verdadera solución, por desgracia, tiene que ser del Estado. Tiene que ser del Estado y de las universidades, de donde tiene que venir el cambio. En los números, como digo, la forma de sacar el número
no es tan fácil de diagnosticar. Gracias. Doctor Carlos Rojas Malpica y luego el doctor José Ceballos. Carlos. Voy. Ok, adelante. Bueno, muy buenos días. Gracias por darme la palabra. Yo quiero felicitar a los ponentes porque como psiquiatra me complace mucho que todos han abordado el componente subjetivo de la lactancia, que me parece de primordial importancia. Hay una tendencia a descalificar la importancia de la siempre llamada cuarentena. Uno se acuerda cuando era niñito, la hermana de uno pariendo y entonces le conseguían el consomé de pichón y la cosa. Eso fue descalificado un poco por folclórico, por poco científico, pero que tiene una gran importancia antropológica en la conformación de una cultura de la atención a la madre y al niño recién nacido y que se eliminó solamente porque, digamos que la sociedad industrial propuso o impuso un nuevo patrón de comportamiento. Pero no es simple folclore, es muy importante. Yo quería decirle que también hay una tendencia a dejar al niño llorar en la cuna para que aprenda, y esto lo pongo entre comillas, para que aprenda a estar solo. O sea, parece que eso fuera uno de los objetivos de los primeros días de la madre, enseñar al niño a estar solo. Yo creo que es todo lo contrario y muchas veces se busca dormir a cada momento al niño. Y eso más bien hay que aprovechar y fomentar la cultura de que cuando el niño está despierto, hacer muchos intercambios de mucho tipo, de diverso tipo, porque son momentos de especial importancia, no solamente para el crecimiento, sino para la conformación y la maduración psicológica y neurobiológica del niño recién nacido. Y quería, por último, la parte que más me implica, recordar que además de la psicosis puerperal, que cada vez es menos frecuente, hay también ansiedad y depresión puerperal, que tienen mucha importancia y que pueden ser muy relevantes en el problema de la lactancia. Son cada vez más frecuentes la mujer ansiosa o deprimida después del parto. Y que una intervención psicológica oportuna puede ser de gran importancia para revertir prontamente la situación de ansiedad y depresión, porque si se deja encronizar, se va a perturbar toda la relación de la madre con el niño, inclusive de la madre con el resto de la familia, que comienza a demandar atenciones rigurosas, excesivas, etcétera, por el mismo fenómeno ansioso. Eso es todo. Muchas gracias. Muy amable. ¿Algún comentario de los conferencistas? Si no avanzamos en las preguntas. Sí, yo quería comentar algo, doctor, muchas gracias por su intervención. Hoy en día nosotros promovemos el colecho y el alojamiento conjunto desde siempre. Y ese tema de que deja de llorar al bebé porque se va a malcriar y por favor no lo cargues tanto, es todo lo contrario, todo lo contrario. El bebé con la mamá permanentemente, incluso es una relación entre ellos dos y la pareja y más nadie. Ya eso lo ve uno desde que entran a la oficina y lo carga la abuela. Uno siempre ahí protesta, no, que lo cargue la mamá, que esté con la mamá, déjala ser mamá. Y gracias a Dios los papás están entendiendo el tema del colecho, porque antes culturalmente había que sacar al bebé al mes a su habitación y dejarlo solo. Y hoy en día se están fomentando incluso, ya lo hemos visto, camas especiales con un espacio abierto al lado de la mamá para que el bebé esté allí cómodo y la mamá esté allí y él esté cerca para que pueda hacer la lactancia y pueda dormir con ellos. Eso es muy importante y lo vemos así. Gracias. Muy bien. Sigue en derecho de palabra el doctor José Ceballos, el doctor Guillermo Colmenares Arreaza, que tenía rato levantando la mano, pero no jugó béisbol y no supo hacer la seña. Luego el doctor Tribó y la doctora Sileo. Adelante. Doctor, habilite su micrófono, doctor Ceballos. Ahí, muy bien. Nada, lo volvió a apagar, doctor. Ajá. Ahora sí, sí. Gracias por concederme el derecho de palabra. Felicito a los ponentes por esta interesante charla. Quería hacer dos observaciones. Una, además, el valor
obvio que tiene la lactancia materna desde el punto de vista de aporte nutricional de proteínas, carbohidratos, lípidos, de inmunoglobulinas, pero también en la parte de minerales, a los cuales fundamentalmente está el hierro y el yodo. Se sabe que cuando hay deficiencia de esos dos minerales, además de los clásicos conocidos, puede haber ya inducción de un hipotiroidismo neonatal o de una anemia de recién nacido. Además, hay una acción metacrina de la leche que contiene ciertas hormonas, ciertos inductores, por ejemplo, el péptido intestinal Y, que favorece la inducción del sueño, tiene factor de crecimiento insulínico tipo 1 que favorece crecimiento. Por último, quería hacer el comentario que poco se conoce, que es el efecto anticonceptivo que tiene la lactancia en la madre. Las sociedades primitivas que cargan su infante en la espalda y que maman a voluntad hasta los 2 años, por lo general, mientras está lactando frecuentemente ese lactante, los niveles de prolactina inhiben la LH-FSH, inhiben la ovulación y por lo mismo es anticonceptivo. En esta época en que es tan difícil conseguir anticonceptivos, no estaría de más, bueno, dentro de las posibilidades de una sociedad civilizada como la actual, si la madre tuviera más oportunidad, con más frecuencia de lactar al niño, tendría ese plus, por así decirlo, de tener un anticonceptivo natural. Muchas gracias. Un comentario de los conferencistas. Liliana, tú tenías algo que creo que es bueno que lo digas, además de escribirlo por el chat. No, completamente de acuerdo con sus intervenciones. Nuestra visión va mucho más allá de lo clásico del puerperio de 40 días. No hay tal cosa. Los cambios psicoemocionales de relación de pareja, del núcleo familiar van mucho más allá. Se extiende por 1 a 2 años. Promovemos como obstetras la crianza con apego, el alojamiento conjunto, el colecho, el porteo de recién nacido, no en sociedad primitiva, sino retomar esas cosas en nuestras sociedades actuales, y la lactancia prolongada o mal llamada prolongada, ¿sí? Recuerden que la OMS dice 2 años o más, pero no pone un límite. No hay tal cosa como que la leche se vuelva agua o se vuelva nociva o deje de hacer efecto o dañe psicológicamente o sea en detrimento nunca de la independencia del lactante o del preescolar. No hay tal cosa. Está bien descrito que incluso el destete fisiológico se produce alrededor de los 4 a 7 años. Entonces, esas cosas hay que como volvernoslas a repetir para que veamos que no es, no sé, una tendencia hippie, insisto, es una cuestión de evidencia científica y debemos promover esto. Muy bien. Nuestra enfermera estrella, Olivia Zurita, le dice excelente conferencia, muchas gracias por la invitación, una satisfacción oír talento venezolano. Así es. Sigue en derecho de palabra el doctor Guillermo Colmenares Arriaza, el doctor Saúl Cribó y la doctora Enriqueta Sileo. Guillermo, ahí, el micrófono. Micrófono. Guillermo, el micrófono. Guillermo, activa el micrófono. No. Ahí. No. Doctor Colmenares. Ya. Okay, ya. Perfecto. Ok. Bueno, veo que Saúl Criboy se inscribió. Saúl Criboy estaba muy preocupado, es un individuo de número compañero de estudio y de grado, que quería saludar a su sobrina, la doctora Felma. Y entonces ahora veo que él está inscrito. Entonces yo no iba a hablar nada sobre problemas médicos, que no es mi especialidad, pero sí darle las felicitaciones a la doctora Fletman y que el doctor Criboy creo que va a repetir también la felicitación. Muchísimas gracias para todos. Doctor Saúl Criboy. Micrófono. Ahí. Ya, ¿me oye? Sí, señor. Ok, muchísimas gracias al señor presidente y al señor secretario de la academia y felicitar a este distinguido grupo por la excelente exposición multidisciplinaria que han hecho de problemas muy complicados. Voy a tomarme un privilegio que es felicitar a Sonia Feldman, hija del doctor Moisés Feldman, destacado psiquiatra, y de Nucia de Feldman.
realmente tienen una buena herencia y la felicito, pues. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad muy emocionante para mí. Además, Sonia es súper colaboradora y muy resteada con las actividades de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Ahora ingresó a la academia, así que ya le pusimos el yugo aquí, Sonia. No te vamos a dejar escapar. La doctora Enriqueta Sileo. Ricky, ahí. Micrófono. Enriqueta está convaleciente de coronavirus, pero muy bien puesta. Ella dice Doctora, el micrófono está activo. Sí, lo sé. Adelante, Enriqueta, el micrófono. Abajo a la izquierda. Mi micrófono. Sí, prácticamente. Ya. Ahora sí. Sí, señor. Ok. Hola, José. Ya tengo energía como para hablar un poquito. Realmente quiero agradecer como secretaria, junto con la doctora Chicheta, que es la presidenta de la comisión, este equipo de lujo. Yo sueño que la historia que ha promovido y que promueve el doctor Carlos Hernández sea para todo el país, que sea accesible a todos y que cada médico que atienda a un niño pueda seguirlo hasta su adultez con la misma historia. Eso sería el desiderato. A Elvia, por todo ese esfuerzo de estar enseñando más profundamente lo que es la lactancia materna. Ya comentaba hace poco con el doctor Unía de que me preocupaba mucho que ahora salían puros especialistas en consejería de lactancia materna, que no está mal, pero que entonces el pediatra quedaba como que si eso no es parte de su quehacer diario. Entonces, a mí me encantaría que se siguiera promocionando como lo está haciendo la sociedad. Elvia está muy comprometida con eso, de que nuevamente el pediatra se empodere de la lactancia materna, junto con gente tan linda como Liliana Marín, que realmente hace un apoyo importante en ese casamiento que generalmente lo hacen con los varones, ¿ok? Con los obstetras, pero que tiene mucha fuerza y poder en la embarazada y que nosotros nos podamos beneficiar los pediatras, especialmente los niñitos, de ese nexo. Eso por una parte. La otra parte, me encanta la opinión del doctor Ceballos, pero uno sabe que las mujeres cuando están dando lactancia materna ovulan. Y esto hay que hacérselo saber, porque como no ven la menstruación, juran que no pueden quedar embarazadas. Imagínense cómo están las cosas y otro embarazo con una lactancia y todas las condiciones estas que tenemos. El otro aspecto que yo quiero señalar, bueno, no puedo dejar de hablar con Sonia porque tus papás, Sonia, fueron mis profesores, ¿ok? Tú eras una muchachita apenas estudiando bachillerato, te puedo decir, pero te sentí una emoción tan profunda que sentí la presencia de tus padres. Okay. Lo otro que quería mencionar es que así como estamos promoviendo la lactancia materna, hace poco me pasó, gracias a que uno tiene amigos como Carlos Cabrera, y que uno puede consultar en un momento dado. La mamá de estos niñitos, cuando se prolonga la lactancia materna, puede ser un obstáculo más bien para que el niño adquiera buenos hábitos de alimentación, porque entonces están chupando mira algo antes de ir a un almuerzo o una cena, su apetito no va a estar igual. Entonces todo eso también lo tenemos que aprender, y resulta que esta mamá hizo prácticamente una mastitis, un dolor horrible, y me llamó a mí. Y Carlitos me dice, bueno, ¿y por qué no llama a los tetras? Bueno, porque los pediatras somos bien más asequibles de repente a los padres. Y bueno, gracias a las recomendaciones del doctor Carlos Cabrera, que yo estaba dando lo contrario, que era lo que yo había aprendido antes, pues la señora mejoró. Entonces, fíjense que ese es otro punto que en algún momento tenemos que tocar, y que no solamente a volvernos de pronto como mucha gente fanáticos de la lactancia materna, sino ver todas las aristas desde el punto de vista biopsicosocial, completamente hacer un abordaje donde podamos tocar esos aspectos. Yo me siento súper contenta
por toda la actividad de hoy. Me siento feliz que mi amiga Marixa está muy bien. Me siento feliz que nuestro presidente está bien, pero yo pienso que por esa voz nasal él debe tener un problema ahí de una sinusopatía. Así que por favor, tocayo, hágase ver eso. Tengo una deuda con mi queridísimo doctor Esparza, que me pidió que antes del 15 de abril escribiera algo. Tengo muchas ganas, pero mi cerebro está como muy lento. Así que me va a permitir un tiempito más, mi doc. Ok. Bueno, nada, yo agradecerles por todo ese cariño, todas esas energías positivas. Y bueno, realmente somos un grupo muy importante, grande, que están haciendo cosas muy grandes, todos nuestros académicos, especialmente esa junta directiva, que es todo un lujo, y toda la gente que está apoyando este proceso. Para todos ustedes, mis bendiciones y las gracias. Gracias, Enriqueta. El doctor Pedro Faneite está en derecho de palabra. Pedro. Gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario, por la oportunidad de participar. Realmente, este foro del capítulo de la sección de pediatría ha sido excelente. Los profesionales han dado una muy buena conocimiento a todos nosotros. Mi participación específica con respecto a lo del doctor Carlos Hernández, la historia electrónica. He estado atento a las diferentes exposiciones que él ha estado dando. La vez pasada, doctor, le manifesté que, y en esto coincidimos, de que la centralización y la participación del Estado y la normalización, inclusive de reglamentos y leyes, es fundamental para el establecimiento de una historia clínica electrónica. Nosotros en los años 80 elaboramos una y trabajamos inclusive con la OPS y está publicada, me refiero a la historia perinatal electrónica. Sí, sí. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, tuvimos el apoyo universitario, pero hasta allí, inclusive en Latinoamérica, en varios de los países, se estableció esa historia, una historia perinatal, inclusive algunos mixtos la adecuaron y se evaluó, nos dieron computadoras, nos dieron software, hicieron seguimientos, se hicieron publicaciones, pero hasta allí. ¿En qué se fracasó? Precisamente es como el estamento. Acá en Estados Unidos la cosa es distinta. Se estableció, como usted bien dice, una ley, la privacidad, la seguridad de que esa información no vaya a salir. Y bueno, es fundamental. Solamente si se tiene un buen respaldo desde el punto de vista oficial y por ley y reglamento, esa historia va a ser útil. Y el otro complemento de mi intervención, la doctora Sileo ya lo mencionó, y a esta parte es como obstetra. Ciertamente la lactancia inhibe y las hormonas, toda de la lactancia inhiben la ovulación, ciertamente, y los ovarios no, ese ciclo importante córtico, hipófiso ovárico está frenado, digámoslo así, pero es por un tiempo, por meses, y ocasionalmente hay la ovulación. Se quita 70-80% los primeros 2-3 meses, pero luego hay la ovulación, inclusive hasta pequeñas menstruaciones, y ahí puede salir embarazada la paciente, de manera que es una seguridad muy relativa. Gracias, y es mi intervención en este aspecto. Okay, muchas gracias. La doctora Lilia Cruz pregunta si tienen idea de cuántos médicos en Venezuela usan la historia médica electrónica. Confiero, doctora, justamente en estos días nosotros queremos pasar una encuesta a través de por lo menos de la Sociedad de Pediatría para tratar de averiguar cuántos están utilizándola. El problema es que muchas veces la gente tiene computadoras en su consultorio y lo que usa es Word. O sea, no es una historia verdadera. O tienen historias muy primitivas que no generan información, que no cruzan datos, que no hacen cálculos. Entonces, el término de historia electrónica en el país es muy heterogéneo. Entonces habría que averiguar no solamente quiénes la utilizan y qué es lo que están utilizando. ¿Ok? Porque venden software que no cuesta nada en el mercado libre y al final de cuentas no hacen nada. Eso no es una historia electrónica. Entonces, de todos modos, está abierta esa investigación. Cuando tengamos resultados, junto con el perfil del pediatra venezolano, se lo haremos llegar. El doctor Germán Rojas Loyola desde Nueva Esparta pregunta, en Nueva Esparta se utilizó una historia clínica en la Clínica Popular Nueva Esparta que lamentablemente se perdió
una actualización de los recursos y el abandono del programa por parte del gobierno. Sí, justamente uno de los grandes problemas de la historia es que no haya continuidad, porque se pierde el trabajo. Entonces, la historia más cara es aquella historia donde se pierde todo el trabajo de meter información. Entonces, por eso es que es difícil que las iniciativas que no vengan reglamentadas y que haya de alguna manera voluntad política real a nivel central para generar una historia que se pueda permanecer en el tiempo. Y insisto, es un tema no solamente de costo, claro que hay un tema de costo, pero hay un tema también de voluntad política. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, la página Patria es una perfecta historia electrónica, gigantesca, recoge mucho más información que la que puede recoger cualquier historia nuestra, pero está dedicada a otro objetivo, a control político, a control social. Si hubiera voluntad política real y visión, esa página Patria se podría convertir en la historia única nacional, que es lo que al final buscamos. O sea, y tenemos países pequeños, Latinoamérica, Uruguay, que tienen una historia única. Usted va a cualquier centro y todo el mundo tiene su historia, que es lo que es el gran sueño que uno tiene, que uno vaya a cualquier hospital y tenga la información de uno. Ese es el gran sueño. Pero a eso falta visión y falta decisión política. O sea, es decir, yo insisto, el tema de comprar un software, claro, son como dos niveles. Hay un nivel central de diseño y de utilidad de software y otro nivel de vendedores. Así lo resolvieron en Estados Unidos. Hay los vendedores de software y a nivel central se diseña qué es lo que va a hacer ese software. Igual tiene que pasar aquí de alguna manera. Mientras no haya una historia nacional, tendremos que depender de los desarrollos de los vendedores. Pero esos vendedores no saben, muchas veces son ingenieros, son técnicos, no saben qué es lo que tiene que ser una historia electrónica. Entonces ahí es donde entra en juego la universidad y donde entra en juego la investigación, donde haya servicios que se presten a probar una historia, a usarla, a desarrollarla. Y como te digo, el problema siempre es crear en esos servicios, en esos hospitales, líderes que se encarguen de que eso siga funcionando. El doctor David Lobo felicita a la Academia del Grupo y comenta: ¿por qué seguimos mencionando ocasionalmente a la pareja y no se utiliza el padre biológico? Familia nueva en el advenimiento de un nuevo ser humano. Me acuerdo cuando había la materia en bachillerato. Y la doctora Lilia Cruz les pregunta si existe alguna clínica privada que haya implantado la historia electrónica para la clínica que todos sus médicos. ¿Conocen algo de eso? Yo creo que el Centro Médico Docente de la Trinidad creo que tiene la historia electrónica para todos los pacientes. Y hay una clínica en Valencia desde hace muchos años que inclusive el médico iba por los pasillos, necesitaba algo, se paraba en una computadora en el pasillo, no está en Valencia propiamente, está en un valle que está cerquitica, y podía consultar rayos X, todo desde hace muchísimos años en Valencia existe eso, pero no sé si está implementado a nivel ya más de forma generalizada. En relación a la pregunta del doctor David Lobo, que dice que ocasionalmente que nombran pareja y no padre biológico, es porque hoy en día las parejas todas no tienen padre biológico y ahí uno tiene que permitir es la pareja que la mamá quiera, no el papá biológico. Si ella tiene una pareja homosexual o heterosexual o el acompañante de ese momento no es el que la fecundó, eso es lo que hay que permitir. Incluso puede no estar eso, sino la mamá, o puede estar la dula, o puede estar otra persona. Pero por eso no podemos obligar a la mamá a que esté el padre biológico. Es ella quien va a decir quién va a estar con ella. Eso por una parte. Por otra parte, a mí me encantó hoy, en mi consulta, vi un paciente de 1 mes, síndrome de Down, y me gustó muchísimo que en estos días previos, con motivo la semana del síndrome de Down, al día del síndrome de Down, se nos dieron las tablas de crecimiento y desarrollo del niño síndrome de Down. Y me gustó mucho lo que dijo la doctora Enriqueta Sileo, pues esas tablas se ponen allí y el crecimiento es distinto. La mamá estaba preocupada porque el niñito no engorda como los otros hijos, ¿no? Y también me gusta mucho cuando puedo ver las tablas de Tanner en la historia. De manera que sería ideal que tuviéramos una historia desde que nace el bebé hasta que vaya de adulto a la consulta de algunos de los tetra, por ejemplo, y tengamos una sola historia para todas las personas.
El doctor Germán Rojas comenta otra vez, el tema ético es la seguridad de los datos en salud en los recursos digitales. ¿Qué seguridad digital tenemos en Venezuela? Fíjese, obviamente la seguridad de los datos es bien importante, pero yo me pregunto, ¿cuál es la seguridad de datos que tienen en los hospitales nuestros, en los estantes esos con las historias de papel? En los estantes, cualquiera abre el estante y revisa las historias. Ahí no hay ninguna seguridad y eso a nadie le importa. Entonces, comen los ratones, además, como al hospital de niños, y se mojan y se pierden las historias. Y se pierden las historias. Me acuerdo que, en una oportunidad, yo la curo en nemonólogo pediatra del hospital del universitario, que ella quería hacer un trabajo sobre neumonías por hongo, y resulta que todas las historias que tenían estaban contaminadas por hongos en los sótanos del hospital. Entonces, todos los hospitales nuestros tienen millones de información perdida. Nadie tiene acceso a eso ni forma de trabajar con eso. Entonces, el tema de la seguridad es muy importante, pero yo pienso que no es nuestro problema inmediato. ¿Okay? O sea, es un problema que hay que resolver, pero hay que comenzar a tratar de movernos hacia la digitalización. Hay una inquietud que yo siempre tuve, Elvia, a propósito que están en la nueva comisión de lactancia materna de la Sociedad de Pediatría. Inclusive les traje material en su momento a la comisión de lactancia materna de esa época, que me llamó mucho la atención un programa que hay, no sé si todavía existe, en el Hospital Universitario de Maracaibo. Como el Hospital Universitario de Maracaibo atiende muchos pacientes guayú, que la gente conoce como guajiro, pero son guayú. Ellos tienen las personas que hacen el primer acercamiento a las mamás a la consulta obstétrica y en la consulta de lactancia materna en la época, con traje, son personas de la etnia guayú, porque es mucho más fácil que tú te comuniques con tu propia gente que te venga lo llaman, a los que no son guayú los llaman arichuna. Entonces eso les produce cierta cohibición e incluso tienen el decálogo de lactancia materna en lengua guayú. Eso se lo traje yo como a la comisión del momento oye, porque tenemos zonas del Tamacuro, tenemos las zonas de Bolívar, donde hay muchos indígenas y deberíamos respetar y formar. Entonces yo creo que ese sería un bonito plan para ustedes claro, hay que recordar que el guayú es la única lengua que hasta donde yo sé de los indígenas venezolanos que tiene un abecedario y está reconocido como tal, pero hay que hacer entrenamiento porque no es lo mismo que te en tu lengua que yo te empiezo a hablar del Tamacuro, que muchísima gente de los caños del Orinoco no hablan español, ellos no saben que viven en Venezuela, ellos están en una tierra. Entonces eso es algo que deberíamos avanzar ahora a propósito de que se está tomando, entre comillas, con estos gobiernos a los indígenas y todo ese cuento que no lo cumplen. Los pemones tienen también su diccionario, su idioma y lo enseñan. Y los yecuana también. Nosotros hacíamos penetraciones rurales y atendíamos pemones en nuestro trabajo rural y nos los dieron y aprendimos algunas palabras con ellos. Eso es importante porque a nivel hospitalario, en su tribu está bien, pero cuando ellos salen de su tribu y llegan a lugares a veces inhóspitos para ellos, hospitales que es inhóspito para cualquier persona, paso no consiguen. Eso hay que ir, dependiendo de la zona, debería impulsarse, por supuesto, a nivel nacional, de eso le toca al gobierno nacional. La doctora Lilia Cruz comenta la experiencia, cómo es la experiencia en China con las historias electrónicas que abarcan toda la vida del paciente. En China, no entendí, pero bueno, eso es lo que escribe ella. ¿Cómo es la experiencia en China con las historias electrónicas? ¿Saben algo de eso, Carlos? No, en China de verdad que no tengo idea, pero obviamente está en el sistema hace rato, hace mucho tiempo. O sea, no creo que sea nada lo novedoso es nuestro retraso. Tenemos 20 años de retraso. Las historias electrónicas comenzaron en los 70 y en los 90 se despegaron. Y desde los 90 hasta acá, aquí no había ninguna iniciativa global, grande, seria de desarrollo de historia electrónica. Y falta de visión de futuro. En el hospital de niños tuve un compañero que la esposa se graduaba de ingeniero electrónico en la Simón Bolívar, te estoy hablando del año 1989, y el papá dijo, bueno, qué mejor idea, primero que estaba el yerno en el hospital de niños, así ganaba puntos, me imagino que pensó así, y el señor, un judío con mucho dinero, le dijo, bueno, yo le propuso al director del hospital que la hija hiciera su tesis de grado de ingeniería electrónica en el hospital de niños, digitalizando todas las historias del hospital de niños, y él además regalaba las computadoras. Y el director de la época, que me extrañó porque un tipo muy de avanzada, le dijo que no, que eso no tenía sentido
Y se perdió esa gran oportunidad y al mismo tiempo se han perdido las historias, las primeras historias del hospital de niños porque les ha caído agua, comején y todo eso. Entonces hay gente que porque tiene las gringolas muy cercanas no ve para los lados ni logra ver más allá en el futuro. Ahora, sin duda, ahorita es mucho más fácil hacerlo. O sea, los equipos son más baratos de alguna manera, hay más software que se puede desarrollar con más facilidad. Yo creo que, bueno, nunca es tarde, pues. Claro, claro. Creo que no hay más preguntas. El doctor Enrique López. He disfrutado de ustedes esta mañana, de verdad que muy aleccionadoras todas las ponencias. Recordar aquellas reuniones de pediatría en la formación nuestra, aquel examen parcial nuestro donde te hacían la comparación entre la lactancia materna y la leche maternizada, que me correspondió a mí en un pizarrón en el salón que tenía vidrios y todos mis compañeros observando, que me dicen que una madre toma un tobo y yo tenía que calcular qué cantidad de líquido lo que había al tobo, le tiraba 10 cucharadas de leche completa, que le calculara cuál era, por ejemplo, cuál era la concentración, qué era lo que estaba tomando ese niño. Entonces, era la contrastación con la lactancia materna, la calidad y la importancia de la lactancia materna. Son cosas que le vienen a uno a la memoria, ya que tengo muchos años que no hago ninguna práctica pediátrica. Pero llama mucho la atención recordar que este foro tiene un fundamento importantísimo. Es que la lactancia materna no es solamente un proceso fisiológico, sino que crea vínculos de psiconeuroinmunología. Es algo fundamental, importantísimo. Son vínculos indivisibles. Eso genera además una aproximación emocional que cuando contrastamos también historias como La Negra Hipólita, la nodriza del Libertador, genera una actitud que tiene que ver con el reconocimiento afectivo. Y Simón Bolívar en todas sus comunicaciones, él recordaba a su nodriza con una calidad de madre, una calidad maternal, dado que su propia progenitora no pudo ejercer la función de lactancia. Entonces genera una situación de vínculo que en mi caso, que soy oncopatólogo, lo verifico. Desde que ha habido una migración masiva, las madres se han quedado solas, se ha aumentado como un hecho fundamental el cáncer de mama cuando sus hijos abandonan el hogar. Y nosotros lo estamos viendo y lo comentamos entre mastólogos, qué está pasando, y realmente hay un vínculo indivisible que se genera en esa patología que es muy llamativa en los tiempos de migración que vive Venezuela. Hay una consustanciación del hecho del ser, el hecho de identificarse con un hogar. Todo esto tiene que ver, está basado en el vínculo de la lactancia materna. Recordaba también la extraordinaria ponencia de la doctora Feldman, la capacidad de generar una inmunidad local de alta calidad, esa lactancia materna cuando se utiliza precozmente, disminuyendo las patologías secundarias en el área bucal. E igualmente, debemos establecer que en tiempos de crisis, en países que ya no pueden tener leche maternizada de calidad, etcétera, hay que preconizar la lactancia materna, porque estamos en un país desnutrido ya, que tiene un índice de desnutrición altísimo, y la lactancia materna es un recurso indispensable para generar protección y nutrición en los primeros días del ser humano. Por lo tanto, Venezuela tiene que mantener esa política de preconizar la lactancia materna. Por otra parte, recordar que la glándula mamaria ha pasado a ser en algunos casos, en algunos círculos sociales, como algo que es desechable desde el punto de vista funcional y pasa a la parte de estética. Y muchas mujeres, por supuesto, desde muy temprano generan una modificación glandular y se producen la colocación de prótesis, reducciones del tejido parenquimatoso, lo cual no en balde. Por ejemplo, yo que soy patólogo y veo estos casos y he publicado el primero en Venezuela, hay una patología especial que es el linfoma de células grandes anaplásicos. Ha hecho su debut en los últimos 8 o 9 años en el mundo.
y es la patología de la belleza, que es colocarse prótesis, y son lesiones de baja intensidad oncológica en cuanto a su posibilidad de diseminación, pero es un cáncer de células grandes T que se genera en la periferia de la cápsula, y la estudiamos en los últimos años con mucha acuciosidad, puesto que las pacientes acuden a las fases de cambio de prótesis y se identifican estas patologías, lo cual realmente es preocupante. En cuanto a mi querida tocaya, estoy muy, muy complacido de verla bastante mejor. Esta voz nasal probablemente sí, tengo un antecedente de pólipos inflamatorios nasales que me intervinieron hace 15 años y hasta me tumbaron la nariz, cosa que no le agradecí nunca al ORL, y porque en la misma intervención habían hecho una mala intubación. Menos mal que mi señora, que también es médico, estaba pendiente y lo que me estaban era llenando el estómago. Y lamentablemente estos casos pueden ocurrir, pero a los médicos le podrían ocurrir con mayor frecuencia, como nosotros sabemos. Entonces, complacido de dar cierre a esta actividad de hoy, a este foro, y realmente han engalanado con la calidad del tema, con la capacidad académica de presentarlo este día tan importante para nosotros, que se cumplen los 117 años del decreto fundacional de la Academia Nacional de Medicina. Señor secretario, para que despida la transmisión de YouTube.